que cuando pasa estas cosas se llaman casos de sombra larga, que es una tormenta que no pasa, que no termina, que va a seguir para adelante y cada cosa que aparece es nueva en este escándalo, la gente está muy interesada, lo venimos contando día a día, es un dato político, el crecimiento total, récord de visualizaciones que tenemos en el Destape, la gente está necesitada de información, pero además pasan cosas, acá en la política argentina, pasan cosas paralelas con respecto a lo que fue el encubrimiento. Ayer el radicalismo encubrió a Milei, esto hay que decirlo. Sí. Ayer el radicalismo participó de un encubrimiento, pues esto es encubrimiento, no hay otra cosa. Le digo, ayer el radicalismo encubrió a Javier Milei. Javier Milei iba a ser investigado, estaba el impulso de ser investigado en el Senado de la Nación, en la Cámara Alta, para ser investigado por la estafa cripto. El Senado ya estaba dispuesto a avanzar en esto. Cosa que estaría bien, incluso para el presidente. Mostraría transparencia en lo que está pasando. Digo, a Milei le conviene esto, no es que no le conviene. Le conviene ser investigado, si no va a ser investigado por él mismo nada más. Con esta unidad de mentira que creó en el gobierno y la Oficina Anticorrupción que depende del Poder Ejecutivo, sí. No tiene ningún sentido. Milei tiene que ser investigado por el Congreso y por la justicia también. Pero por el Congreso también. Tiene que abrirse una investigación dentro del Congreso. Ayer la idea era que el Senado de la Nación lo investigue y el radicalismo lo encubrió. Por pedido de los gobernadores, por presión de la Casa Rosada, con senadores que agacharon la cabeza y dijeron, bueno... Lo que pasó ayer no es normal, es insólito lo que pasó ayer, no tiene ningún sentido, es inexplicable. Es inexplicable, yo no sé ni cómo explicarlo lo que pasó ayer. Eduardo Vicchi, titular del bloque radical en el Senado, firma, dice, sí, yo estoy de acuerdo con esta comisión, vamos a darle para adelante la comisión investigadora de la estafa de Milei. Firmó él, firmó Víctor Zimmerman, otro senador integrante del radicalismo. Los dos firmaron, apoyaron esto, le dieron impulso. Y a la hora de la votación, que se necesitaban 2/3, faltó un voto. Votaron en contra. Los mismos que firmaron para impulsar la comisión investigadora después votaron en contra. No tiene ningún sentido. Yo no sé cómo explicarlo. Ayer hablaba con alguien del gobierno, incluso de la Casa Rosada, me decía, se reía obviamente, porque bueno, el gobierno estaba contento. Claro, porque fue un triunfo. Fue un triunfo del gobierno. Decían, se reían y decían, no tiene ningún sentido. No lo vi nunca en mi vida. Yo tampoco, no lo vi nunca en mi vida. Que vos firmes como senador para impulsar algo y a la hora de la votación votes en contra de lo que vos firmaste no tiene ningún sentido. No, claro, y acá hay una cosa que hay que decir porque sumamos, obviamente, sabemos que ya hay algunos, incluso senadores del PJ, pero que se dieron vuelta, por ejemplo, Camao Espínola, que ya lo nombramos 1000 veces, que claro, bajo su condición de regatista va donde vira el viento. Ahora, eso ya estaba confirmado y él mismo dio, a ver, una vuelta completa al nivel de panquequeada. En este sentido, lo que no podemos sorprender es que por un lado decís algo y en medio de 25 minutos claro, hubo un cambio rotundo. Claro, exactamente, en 20 minutos pasó todo. No tiene antecedentes esto que pasó, porque hay cosas que ya se sabían, como bien vos decías, que gente que iba a votar en contra, o que no había firmado, por lo menos, este impulso en la convocatoria a la comisión investigadora. Y el radicalismo se dio vuelta de una manera insólita. A ver, yo digo el radicalismo, hay algunos que no, otros que sí. Que incluso son los que firmaron. Y hay que ponerle nombre y apellido. Eduardo Vicchi, Víctor Zimmerman, senadores de la Nación. Por presión de gobernadores, sí, puede ser. Leandro Esdero, Valdés de Corrientes, Cornejo de Mendoza, los gobernadores radicales que salieron al rescate del gobierno. Porque si hay, y esto si quieren lo debatimos, también abro el debate incluso en el chat de YouTube y también acá con mis compañeros, digo, ¿es el radicalismo el partido que sostuvo totalmente a Javier Milei? Para mí sí. A ver, hace 2 meses se lo pregunté a Rodrigo de Loredo, tenemos el video de Rodrigo de Loredo, no sé si lo tenemos por ahí, fíjense en mi Twitter, lo tenemos por ahí. Hace 2 meses, en diciembre, Rodrigo de Loredo, diputado radical, uno de los diputados más oficialistas del radicalismo. Hace 2 meses se lo pregunté en la Casa Rosada. Si creían que el radicalismo había sido el partido que más apoyó y más sostuvo a Milei. Mirá lo que me respondió de Loredo. Rodrigo, el año que viene. ¿El radicalismo fue el partido que más ayudó al gobierno en este año? Yo creo que sí. Listo, ya está. Ya está. Cambiamos de tema, A ver, empezamos a hablar de fútbol. Hay un debate, ¿no? Yo coincido con esto. Para mí es así, pero hay gente que dice, no, che, si sin el PRO se caía el gobierno. Digo, vos hablas con diputados muy importantes del PRO en off y te dicen, el gobierno sin el PRO se caía, Milei se iba en helicóptero. Te lo dice gente del PRO, no lo estoy diciendo yo.
Gente del PRO te dice eso. Y después hay otros que te dicen, no, el peronismo le dio una remano al gobierno. Los Jalí, los Jaldo, los Cuader, los Espínola. Le dio realmente Lo sostuvo para que no se caiga. Yo creo que fue el radicalismo. Está lleno de hechos, los Betos, los radicales claro. Peluca, Rodrigo de Loredo, los radicales estos, los senadores estos que... Le dio la militancia, le dio cierto amparaje también para tener un par de victorias donde parecía que estaba asegurado. Vamos a hablar de un tema muy claro, muy directo, que también tiene que ver con las universidades el año pasado, porque, a ver, la movida universitaria, entre otras cosas, tenía a un referente al que primero parecía por todos lados, que era Jacobiti, que apuntaba, iba para adelante, acompañaba el reclamo de los docentes universitarios, y de repente hace 4 o 5 meses que los sueldos universitarios de los docentes universitarios están congeladísimos, se estiró esa bronca que había también de docentes, se fue dilatando, y de repente nos enteramos que en este tiempo hubo algún acercamiento también con el PAMI, y que tenía una pata muy importante Jacobiti. Entonces también incluye dentro de, cómo nos sentamos a negociar. Claro, a ver, ahora hay una guerra abierta en el radicalismo que ya viene del año pasado, que se está profundizando, se está acentuando. Vamos a hablar hoy en el programa con los principales protagonistas del radicalismo, que están enfurecidos. Ya salieron a pedir que lo echen del partido de Eduardo Vicchi por hacer lo que hizo. Vamos a repasar lo que hizo, porque no se puede creer realmente lo que hizo ayer Eduardo Vicchi. Vamos a la placa 4, donde entre las firmas se ve que este radical, Eduardo Vicchi, abajo de todo, resaltado en rojo, si ahí sacamos el grafo lo van a ver, está Eduardo Vicchi, ahí está la firma resaltada en rojo para los que están en YouTube de Eduardo Vicchi en lo que fue el pedido de la creación de esta comisión investigadora de la estafa cripto de Milei. Ahí estamos viendo. Y después lo que hizo Eduardo Vicchi, Víctor Zimmerman también, fue votar en contra de esto mismo que firmaron. Víctor Zimmerman, el tape 5, explica qué pasó, por qué cambió su voto el senador radical. Y dijo esto que ven acá, mirá. No, pero no lo plantees como un cambio de voto, porque no fue un cambio de voto. Tiene que ver con que a mí me interesa, como cualquier ciudadano argentino, que se sepa la verdad y que se investigue. Por lo tanto, lo que tiene que saber los que nos están mirando es que como ese tema no estaba incluido en la labor y no estaba incluido en el orden del día, que se necesitaba para debatir el tema, votar y dar 2/3 para que se incorpore el tema. Yo voté favorablemente la incorporación del tema en el debate y en el recinto, y voté a favor de los 2/3 y conseguimos los 2/3 para debatir el tema. Luego de esto, obviamente, había planteos diferentes, había planteos de distintos bloques que querían volver a comisión para que se constituyan las cuestiones, para que se convoquen a los responsables, para que se armen las comisiones, y la otra era simplemente en el discurso del kirchnerismo decir conformémoslo ya, nombremos los nombres, no lo pongamos a Cuader porque es no lo pongamos a Espíndola, a Camado Espíndola, porque es un senador que no va a administrar con transparencia. Me parece que estos no son los mecanismos. De esta manera no se debe investigar estas cuestiones que nos impactan a todos los argentinos y que yo quiero saber exactamente qué... Bueno, este es Víctor Zimmerman, uno de los que cambió su voto. Un dato político con respecto a Zimmerman es que retornó a la Cámara de Senadores muy recientemente, el último martes, porque le aceptaron la renuncia como ministro de Producción del Chaco. Leandro Esdero, el gobernador, directamente ya lo tiene otra vez más recuperado en la banca del Senado. Eso también marca algo que es la mano derecha de un gobernador. Sí, claramente. Leandro Esdero jugó ayer para el gobierno por pedido de Casa Rosada, y ahí vimos el voto de Víctor Zimmerman tratando de explicar algo que la verdad que es inexplicable. Todas las cosas que dijo no tienen ningún sentido, es muy difícil de explicar. Y el que salió a criticarlos es Martín Lustó. Vamos a escuchar el tape 8, porque Martín Lustó es senador radical, obviamente votó a favor de que se lo investigue a Milei, y dijo esto, mira. Comunicado del PRO. Dice que esto es gravísimo, el propio Macri dice que esto es gravísimo. Ahora, ¿no vamos a crear una comisión para investigar todo esto que acabo de describir? ¿Votan ficha limpia? Yo voy a votar ficha limpia. Pero votan ficha limpia diputados que no pueden explicar su patrimonio. Se llenan la boca con la palabra república, transparencia, decencia, honestidad. Y votan ficha limpia. Estoy absolutamente convencido de que si Cuader no hubiera sido atrapado infragante, estaría acá votando ficha limpia también. Ese es el nivel de hipocresía que existe acá. Entonces,
¿Qué ocurre? Bueno, empieza a haber presiones para que no se cree una comisión, para encontrar distintas alternativas para que no haya comisión. Bueno, Martín Lustó, uno de los radicales que ayer por lo menos votó a favor de... A ver, porque el tema es así. A Milei no lo está investigando nadie, entonces. Servini se lavó las manos, la jueza María Servini, que está a cargo de la causa de la estafa, le dijo, bueno, hacete cargo vos, fiscal, le encargó todo al fiscal Eduardo Tayano, uno de los fiscales del lawfare. El Congreso no lo va a investigar. O sea, estamos todos dependiendo de la justicia de Estados Unidos, evidentemente. Porque ¿qué se va a investigar? ¿Autoinvestigar Milei con la Oficina Anticorrupción, esa unidad que armaron de mentira? Digo, no hay nadie que pueda investigarlo. Entonces, bueno, ayer el radicalismo participó de este encubrimiento a Javier Milei. Estamos en comunicación con Ricardo Alfonsín, referente, dirigente radical histórico. ¿Cómo andas, Ricardo? Acá Jonathan y Federico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Jonathan y Federico? Bien. Gracias. ¿Qué está por el pasando, llamado. Ricardo? ¿Qué está pasando en el radicalismo? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo lo explico un radical histórico como vos? No se queden con la fotografía de ayer. A ver. Hay que ver la película completa. Desde que comenzó a gobernar Milei, el radicalismo ha tenido actitudes como la que tuvo ayer. Y no es responsabilidad de este o de aquel dirigente, es el partido, todo. El que desde hace 10 años viene actuando de una manera que nada tiene que ver con la identidad de la Unión Cívica Radical, ¿no? Lo de ayer es un hecho más, ya habían hecho lo mismo con los DNU que sancionó el presidente, los habían acompañado, una vergüenza. Se modificaban 300 leyes por el primer DNU, el 7023. Lo que se está haciendo con el Banco Nación es consecuencia de lo que se habilitó en la ley Bases, otra cosa que aprobó el radicalismo. Se modificaron 50 leyes en 15 días, muy importante. Se aprobó el RIGI, votaron a favor del veto al financiamiento universitario, los que habían apoyado una ley que había establecido pautas o criterios para financiar a las universidades. Cuando el presidente la veta, votan a favor, es decir, votan en contra de lo que habían votado antes. Hicieron lo mismo con los haberes jubilatorios, con el aumento, si se le puede llamar aumento, que le había otorgado el Congreso a los jubilados. Bueno, cuando el presidente lo vetó, acompañaron el veto. No hizo nada la Unión Cívica Radical que no haya venido haciendo hasta ahora. Claro. ¿Qué crees que pasó ayer? ¿Crees que hubo presión de la Casa Rosada, de los gobernadores radicales? Porque fue, a ver, lo de Vichy... Sin ninguna duda, es el gobierno más autoritario también, desde 1983 a la fecha, pero el más unitario, el que menos respeta las autonomías provinciales, pero todos son sometidos a las presiones, todos los gobernadores son sometidos a las presiones del gobierno central. ¿Y a cambio de no qué? No solamente los gobiernos radicales, por ejemplo, Axel Kicillof también es presionado. Nacho Torres en Chubut, me acuerdo al principio, fue presionado. En La Pampa, el gobernador de La Pampa, Siliotti, también es presionado. El gobernador de La Rioja también es presionado, y sin embargo no ceden a las presiones. Claro. Se mantienen firmes en sus posiciones. Hubo otros de Unión por la Patria que sí cedieron a las presiones. Pero bueno, frente a las presiones se puede reaccionar de dos maneras: cediendo, o manteniéndose firme en las convicciones uno, ¿no? Lo que han hecho ayer es producto de lo que viene haciendo la Unión Cívica Radical. Quiero decir, no es nada nuevo. Mira, ¿querés que te lo diga en pocas palabras? Sí. Han hecho mierda a la Unión Cívica Radical. Upa. ¿Querés que te diga? La dirigencia que viene conduciendo al partido desde el año 2015 es a la Unión Cívica Radical como la Libertad Avanza al gobierno del país. Yo creo que le faltó idoneidad, le faltó grandeza para pensar el país a la hora de tomar decisiones políticas. No hubo debate, no hubo autocrítica, no hubo pensamiento estratégico, no hubo proyecto nacional, fueron todos proyectos personales, bueno, excepcionalmente proyectos provinciales o municipales. Convirtieron al partido en una maquinaria electoral, preocupado únicamente por ganar elecciones, ni siquiera por ganar, por hacer la mejor elección posible. Se corrieron en sus definiciones programáticas a la derecha. Bueno, ¿qué querían que ocurriera? Está ocurriendo lo que les decíamos nosotros,
desde el año 2015 y que se enojaban tanto. Está ocurriendo lo que tenía que ocurrir con las cosas que estaba haciendo la dirigencia del partido. ¿Y qué pasa? Lo hicieron mierda. Claro, pero ¿y qué pasa? Porque hay un sector, no es todo el radicalismo, yo veo que hay un sector claramente minoritario que está en las antípodas de lo que vimos ayer. Bueno, Hay algunos dirigentes... Jonathan, Sí. pero yo te miro la película. Ahora en esta foto hubo algunos que se diferenciaron. Claro. Pero en otra parte de la película todos estuvieron en la misma posición. Claro. Lo que viene ocurriendo en el partido por acción o por omisión, no es que de un día para el otro en el partido ocurrió lo que ocurrió ayer, cosas como las que ocurrieron ayer. No. Estas cosas vienen ocurriendo desde el año 2023, desde que asumió este señor. Y en esto, bueno, yo diría que todos son responsables, no solamente los que dirigieron, sino los que tenían posibilidades de plantear, como planteábamos otros, los errores que se estaban cometiendo y se callaban la boca. Entonces, yo no, es cierto que en esta ocasión, pero no me ilusiono con la posibilidad de que haya un cambio en serio en el partido. ¿Y por qué no logra imponerse esa minoría? Porque ¿Qué le no, falta? Mayoría, pero además porque, a ver, yo te voy a decir, te hago una pregunta, vos Sí. decís evolución. Sí, a ver, Pero se bueno, a ver, ponele, yo te- tampoco todos, digo. No, pero para eso, te voy a decir, evolución. Votó contra el RIGI en el Senado. Pero ¿cómo votó un diputado? Claro. A favor del RIGI. Votó en el Senado contra la reducción del impuesto a los bienes personales. Pero ¿cómo votó un diputado? Claro. A favor. Votó contra el DNU. ¿En dónde? En el Senado. Pero ¿cómo votó evolución en diputado? Bueno, no seamos tontos, che. Yo no creo que eso sea simplemente una cuestión de indisciplina hacia adentro del grupo evolución. Yo creo que eso obedece, no sé, a otra táctica, digamos, que Claro. también prioriza... Bueno, Te hago una que no debe pregunta, priorizar. te hago una pregunta contrafáctica, que bueno, si querés me respondes o no. ¿Qué opinaría tu viejo hoy con esto, con lo que pasó ayer? En primer lugar, yo creo que si Alfonsín hubiera vivido, no se hace de acuerdo con él, pero no porque nosotros no seamos respetuosos del pensamiento de derecha, lo respetamos a todo pensamiento democrático, pero también respetamos el propio pensamiento radical, y la verdad que lo que ha venido haciendo la Unión Cívica Radical desde el año 2015 no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Por supuesto que en otros momentos de la historia pasó lo mismo, como pasó en el peronismo, pero este no es el pensamiento dominante en la Unión Cívica Radical. O sea, vos decís Y ese, que tu papá hubiese sido férreamente opositor a Milei, digo. no, y al PRO, a lo que hicieron, mira, al acuerdo con el PRO. Porque acá, ¿cuál fue el primero? Hay que hacer esto, pero ¿cuál fue el primer error que cometió el partido? No fue aliarse con el PRO, fue romper el Frente Amplio UNEN. Era un frente que teníamos con el socialismo, con el GEC, con Proyecto Sur, con Libre del Sur. Por supuesto estábamos nosotros, habíamos salido segundos en el año 2013 en el nivel nacional. Y bueno, si una elección de medio término puede considerarse una encuesta gigantesca, bueno, los resultados de esa elección nos permitían presumir que en el año 2015 podíamos reemplazar al kirchnerismo desde concepciones progresistas, no por derecha. Pero lo destruyeron. Claro. Destruyeron el Frente Amplio para crear, Cambiemos, una alternativa de derecha de la que carecía la República Argentina. Lo escribía Grondona en La Nación, no que yo lo estoy inventando. Claro. Y me criticaba a mí porque me oponía a ese planteo. Pero hicieron algo peor después que celebrar el acuerdo, que romper el Frente Amplio y celebrar el acuerdo con Cambiemos. No cumplieron con lo que decían que iban a, con lo que habían dicho que iban a hacer. Habían dicho, quédense tranquilos, si gana Macri nosotros no vamos a permitir que se sesguen mucho hacia la derecha, se posicionan muy pro mercado, vamos a exigir que en las decisiones importantes nos tengan en cuenta y no vamos a acompañar aquellas decisiones que creíamos que no fueran buenas para el país. Bueno, hicieron exactamente lo contrario. Claro. Bueno, así que de esto no se salva nadie, solo los que criticamos desde el primer momento, no se salva nadie. Sabés que yo hace 2 meses, y no sé si lo podemos pasar, le pregunté a De Loredo, me gustaría hacértelo escuchar, no sé si la producción me dio el ok, hace 2 meses es un audio que dura 7-8 segundos nada más. Le pregunté a De Loredo en la Casa Rosada si él creía que el radicalismo era el partido que más había ayudado a Javier Milei. De Loredo me contestó, sí, claramente el radicalismo fue el que más ayudó. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Y sí,
junto con el PRO, si no han hecho otra cosa que querer quedar bien con Milei. Ahora le piden por favor que los dejen participar en un acuerdo electoral con ellos. Ni siquiera tienen el decoro de cuidar, de respetarse a sí mismos, porque la verdad que no los trata demasiado bien. Mira, ahí lo tenemos el audio, a ver si lo puedes escuchar. Escuchalo, a ver. Mira. Rodrigo, el año que viene. ¿El radicalismo fue el partido que más ayudó al gobierno en este año? Yo creo que sí. ¿Y lo va a seguir ayudando? Ahí está. Bueno, le preguntaba, ahí está. Pero ese hombre no piensa, ese hombre no es de pensamiento radical. El partido, en los últimos tiempos, aunque lo nieguen, no lo van a reconocer. Es muy difícil que reconozcan la propia torpeza, pero el partido en los últimos años estuvo defendiendo posiciones que de radicales solamente tienen el nombre. Y todavía sigue, porque incluso yo creo que va a terminar arreglando todos con el PRO de nuevo. De manera que los que se presentan como renovación nos van a ofrecer en el 2025 una alianza muy parecida a la que crearon en el 2015. Ahora hay algunos que creen que no, que creen, pero no son hombres del radicalismo, analistas políticos. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Salvo, no van a arreglar con el PRO, salvo que las encuestas les digan que no les conviene, que les conviene arreglar con otros. Y salvo que no quiera el PRO, porque puede ser que el PRO no quiera arreglar con la Unión Cívica Radical. Claro. Pero bueno, lo cierto es que ocurrió lo que decíamos nosotros que iba a ocurrir y nos respondían subestimando, destratando, atribuyéndonos intenciones o motivaciones subalternas, mucha falta de humildad hubo en el partido, se creían los dueños de la verdad, creían que eran muy, bueno, poseían un instinto político muy afinado. Bueno, la verdad que hicieron un desastre con la Unión Cívica Radical. Bueno, Ricardo, te pregunto por tu futuro, te saco un poco del radicalismo. Tu futuro político, ¿vas a ser candidato a estas elecciones este año? Sí, ya estamos recorriendo. Hoy me voy a Quilmes, por ejemplo. Hoy tengo una reunión también en Avellaneda. Todos los días tenemos lo que llamamos puntos de encuentro. A veces no puedo ir porque tenemos otras actividades. Vamos a recorrer los distritos del Gran Buenos Aires, nos ponemos algunas sombrillas y mesas en los lugares más concurridos para hablar con la gente, visitamos sociedades de fomento, a las autoridades, desde luego, visitamos centros de jubilados, visitamos sindicatos, comedores comunitarios, hablamos con las autoridades de estas instituciones para preguntarle qué es lo que piensa la gente del gobierno, y está claro que la información que recibimos no es la misma que nos brindan las encuestas, la gente dice que está muy enojada, incluso con lo que está pasando con el gobierno, existe una desesperanza creciente, yo no veo que se incremente la confianza en el gobierno, habrá que ver quién tiene razón. En el 2019 le pasaba lo mismo. Claro, las encuestas decían que ganaba Macri, yo iba a esas instituciones y la información que recibía es que ni a palo ganaba Macri, no perdió por 20 puntos nada más. Claro, es interesante ese dato que estás dando, porque estás tocando exactamente los mismos lugares. Tu idea es ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué espacio? Bueno, por el Frente Amplio por la Democracia. Nosotros necesitamos, frente a un poder ejecutivo conservador, reaccionario y autocrático, contar con un Congreso progresista, republicano y democrático. Para eso vamos a trabajar nosotros. El Frente Amplio por la Democracia reúne a el radicalismo, a los hombres que han estado militando en el radicalismo, pero que no se sienten representados hoy por el radicalismo, reúne a Libres del Sur, con quien ya trabajamos en el año 2003 y recorrimos juntos los lugares más carenciados de la provincia de Buenos Aires, tiene un trabajo extraordinario. Allí está Silvia Sarabia, que es una dirigente que se la recomiendo, de la entrevista, una dirigente que es de una tan genuina, tan auténtica, tan comprometida con las cuestiones sociales, y que no solamente milita en tiempos de elecciones, sino permanentemente. Bueno, estamos con Forja, con Gustavo López, que es producto de la diáspora, Forja también, ¿no? Producto de la diáspora del radicalismo, era el dirigente del partido. Estamos con los socialistas de la provincia de Buenos Aires tienen intervenido el partido, pero tienen libertad de acción, y varios de estos dirigentes que nos están acompañando, Martín Canay, por ejemplo, de Lomas, hoy vamos a reunirnos con él también en Tigre, estamos recorriendo con ellos la provincia de Buenos Aires. Hay peronistas también, ya van a ver, no me digas que te diga cuáles, porque todavía no estoy en condiciones de comunicarlo. Estás terminando cerrar. Pero bueno, están enojados por alguna razón, vayan a saber. Ricardo, razón, pero bueno.
Te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo grande. Por favor, muchas gracias. Ricardo Alfonsín, bueno, histórico dirigente radical, ex embajador argentino en España, durísimo, ¿eh? La verdad que pocas veces lo escuché así a Ricardo Alfonsín, diciendo básicamente, han hecho mierda a la Unión Cívica Radical, y también confirmó que va a ser candidato a diputado este año por la provincia de Buenos Aires en un frente que va a tener a radicales, peronistas, socialistas y demás. Sigue la guerra radical, estamos en comunicación ahora con Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la UCR. Hola Gastón, acá Jonathan y Federico te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Jonathan, Federico, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá, bueno, tratando un poco de lo que fue el radicalismo, el gran protagonista, por lo menos de las últimas 24 horas, por lo que yo considero, y no sé si vos coincidís, un encubrimiento por parte, por lo menos, de los senadores radicales con respecto a esta investigación a Javier Milei. ¿Qué opinas vos? ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué se dio vuelta, no sé, por ejemplo, el senador Eduardo Vichy? ¿Por qué votó en contra Zimmerman? Digo, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica esto dentro del radicalismo? Bueno, a ver, yo vengo diciendo hace tiempo que ahí en el partido está en una crisis total, porque justamente un partido nacional debería tener no digo una voz única, pero sí por lo menos a unos criterios consensuados entre todos los protagonistas, entre todos los dirigentes. Pero claro, estamos en un país federal donde hoy los gobernadores que tienen a cargo alguna provincia, o incluso intendentes que tienen que gobernar el día a día, se manejan con un criterio, digamos, pensando en su distrito y no en un partido nacional. Entonces, nosotros estamos pensando en el país y no en un distrito, en un dirigente, en una elección que viene. Y la verdad que lo que pasó ayer efectivamente es una vergüenza. A mí particularmente me afecta hasta en lo personal, en el estado de ánimo. Yo no puedo creer, con todo el esfuerzo que hicimos el año pasado para tratar de unificar a un criterio, nosotros hemos tomado una decisión que no es linda, pero que fue necesaria desde el punto de vista institucional, que fue sancionar a los diputados que habían firmado un proyecto, en el caso de los jubilados, no sé si recuerdan, Sí. Y luego se dieron vuelta. Esto es algo similar. Si el radicalismo se pone en contra de los jubilados, se pone en contra de las universidades, se pone en contra de la verdad, de la búsqueda de la verdad, digamos, estamos en contra de todos los parámetros, digamos, y criterios políticos que nos unieron dentro de un partido. Si eso no sucede, realmente el Partido Radical no tiene mucho sentido que se pueda llamar Partido Nacional. Yo lo que creo es que esto hay que ponerle un corte, digamos, pero ya hay que evaluar seriamente, no se puede estar todo el tiempo sancionando gente porque hace una cosa u otra. Evidentemente hubo un cambio de paradigma político y la verdad es que nosotros estamos muy preocupados. Yo como presidente de la convención estoy trabajando ya desde temprano hoy con otros convencionales para convocar una convención y que la verdad, como dice la marcha radical, que se rompa y que no se doble más, porque la verdad es que si no es una vergüenza. O sea, estás confirmando que se viene una convención en radicalismo para romper directamente el partido, digamos. No para romper, para que el partido tenga un criterio único. Y si Vos fíjate qué curioso, hay dirigentes que dicen que o se fueron con Milei, o se van con Milei, o proponen ir a la alianza con Milei, a un partido y se enojan o se cuestionan que un partido como el radicalismo los haya sancionado, cumpliendo a rajatabla todos los parámetros institucionales, con una reunión de la mesa de la convención, que hizo una medida cautelar, luego le dio traslado al Tribunal de Disciplina, al Tribunal de Ética del partido, donde ellos tuvieron la oportunidad de expresarse, hicieron descargos con abogados y todo. El tribunal se expidió, ahora tiene una instancia de apelación incluso ante la convención plenaria, que va a ser la próxima que suceda, y se van a un partido donde Milei dice expresamente que le aplica la guillotina al que piensa distinto. Por ejemplo, Claro. ¿se recuerdan el caso Marra hace poco en la Sí. capital federal? Que no tengo ningún vínculo con ese dirigente, pero mirando de afuera, digo, ¿cómo se maneja la Libertad Avanza? Guillotina de Milei o la hermana al que piensa distinto o hace algo que no le gusta. Y el radicalismo que se toma todo, ellos van a ese partido y cuestionan el mecanismo institucional. Fíjense qué paradoja, ¿no? Entonces la verdad es que ya estamos un poco hartos los militantes, porque yo en el fondo soy solo un militante, porque no tengo ningún cargo, no tengo nada. Yo en este momento estoy trabajando en mi oficina privada, digamos, mi trabajo, y tengo un rol institucional dentro del partido. Y la verdad es que esto sigue así vuelta, lo que hizo ayer Vichy, la verdad es que es incomprensible. Y también otras conductas de otros senadores, porque proponer
una comisión investigadora para este hecho terrible que cometió el presidente Milei, es una medida totalmente justa, sensata, que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, con la defensa de la moral pública, y luego de darse vueltas sin ninguna explicación, la verdad es que no se comprende, que fue lo mismo que pasó el año pasado con el tema de los diputados que Campero, Picate, etcétera, Sí. que se dieron vuelta Los luego de haber firmado un proyecto de actualización jubilatoria. Claro. Gastón, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico Lamas, un gusto. ¿Qué tal, Tengo Federico? dos preguntas para hacerte. La primera es que recién, hace un ratito nomás, en otro medio de comunicación, salió el senador Martín Lustó y, entre otras cosas, dijo que circulan rumores en el Senado muy grandes en magnitud de cantidad de dinero con la cantidad de dinero que obviamente sería para modificar votos. ¿Vos qué podés decir al respecto? Bueno, yo no puedo decir eso porque no me consta, yo no estoy en el Senado y no escucho esos rumores, pero lo que sí le puedo decir es que yo, como dije al principio, en todas las discusiones partidarias, yo tragando saliva porque realmente el presidente que tenemos no está a la altura de las circunstancias en mi criterio, vamos a pagar las consecuencias, ya ni siquiera en el largo plazo, ya te diría que en el mediano o corto plazo de las medidas alocadas de este hombre, y que que dirigentes del partido que le toca gobernar distrito, que yo siempre dice, bueno, entiendo que tengan intereses que tengan que consensuar con el Estado Nacional. Pongo el ejemplo, si yo soy gobernador y necesito hacer una escuela en mi provincia y necesito los fondos, es razonable que tenga sea algo indulgente para negociar con el gobierno federal el envío de fondos. Pero entonces es una negociación política a la luz pública y no con intereses personales, sino con intereses públicos, ¿no? Gobernación versus gobierno federal. Eso yo lo puedo comprender y puedo entender que haya una mirada un poco más indulgente que la que puedo tener yo, que soy un dirigente, digamos, o un militante que solamente se maneja con valores, principios. Ahora, cuando también tenemos la información, porque yo he participado de conversaciones, Zooms, con dirigentes, gobernadores, en la cual te dicen, en privado, te dicen que en realidad el gobierno no les da bolilla, que no los atiende, que esto, que lo otro. Yo digo, ¿cuál es el sentido de esos cambios de voto? No se explican, porque si no hay negociación, no hay diálogo con el gobierno federal, y de golpe pasan estas cosas, evidentemente adquieren verosimilitud esas conjeturas que usted mencionó recién respecto del senador Lustó. Yo no lo sé, yo no lo quiero repetir porque no me consta y no tengo información, y yo soy un tipo que me manejo siempre con los datos que tengo, no soy de acusar a nadie si no tengo información real. Está bien, perdón, pero vos recién dijiste, ¿y cuál sería para vos ese sentido entonces? Porque si te hace un poco de ruido en los Zooms incluso, ¿qué es lo que pensás? Bueno, es lo que espero que expliquen en la convención que vamos a convocar. Y de cara a la sociedad, con las cámaras, públicamente, ahí nos vamos a encontrar todos los radicales y vamos a debatir y discutir. Y tienen todos los diputados, todos los senadores y todos los gobernadores la posibilidad de subir al estrado en la convención y decir su mirada, su opinión. Y nosotros también tendremos, como los convencionales, los 350 convencionales del partido, de todas las provincias, decir lo que estamos pensando. Y la verdad es que si va a haber luego una votación, supongo, respecto de cómo proceder en este sentido, y ahí veremos dónde está parado el Partido Radical, y que si el Partido Radical o dirigentes, o muchos dirigentes de la mayoría, cree que este gobierno es compatible con nuestros principios, bueno, evidentemente hay muchos ahí que sobramos. O sea, perdóname, ¿le van a pedir explicaciones a Eduardo Vichy y a todo el resto de estas personas que que en 20 minutos hicieron un cambio de voto, le van a pedir explicaciones? Pero vos fíjate que nosotros el año pasado, por algo similar, desafiliamos preventivamente a 4 diputados, y el Tribunal de Ética luego que se le dio el procedimiento es el siguiente: la mesa de la convención recibe una denuncia, toma una resolución preventiva y le da traslado al Tribunal de Ética. Tanto la mesa de la convención, casi con mayoría absoluta, digamos, y el Tribunal de Ética también los desafiliaron, los apartaron de las filas del partido por una situación equivalente, con lo cual obviamente hay que pedir explicaciones y además, pero ya es preocupante porque no es un hecho aislado como pasó el año pasado, que creímos que era, bueno, un exabrupto, alguna cosa medio, pero evidentemente ya es una forma de relacionarse con este gobierno de muchos dirigentes. Entonces
ahí nos merecemos un planteo todos. ¿Para qué estamos en un partido que no nos une nada? Si realmente, insisto, una presidencia tan particular, tan extravagante como esta, que obviamente que uno puede coincidir a una medida puntual y demás, eso obviamente no se nos escapa, y yo lo digo desde un lugar, porque a mí lo que me fastidia totalmente es el argumento que lo use el gobierno, lo entiendo porque se manejan de esa manera, pero que los del PRO, el radicalismo, muchos dirigentes radicales que digan que le echen la culpa a que si vos pensás distinto a Milei sos de kirchnerista. Yo que fui opositor del kirchnerismo toda mi carrera, digamos, todos los años que duró el kirchnerismo, no vas a encontrar en ninguna posición mía que no haya sido opositora del kirchnerismo, y sigo siéndolo. Decir que si cae Milei, o si Milei tiene un traspié, viene el kirchnerismo, realmente es tomar a la gente por tonta. Claro, ¿y por qué crees que no se impone dentro del partido del UCR esta posición contraria, no sé, a Vichy, a Zimmerman? Bueno, a ver, insisto, las estructuras partidarias también están en revisión, porque muchas veces yo lo que veo es que los militantes, la gente de a pie, pensamos de una manera y los dirigentes están pensando de otra. Insisto, pueden tener intereses que no sé cuáles son, y por eso les vamos a pedir explicaciones. Claro, tal cual. Gastón, muchísimas gracias por este contacto. Te agradecemos. Te mando un abrazo grande y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la UCR. Fuerte, tuvimos 2 testimonios. Vamos a seguir hablando con dirigentes radicales sobre la guerra que hay en el radicalismo después del bochorno de ayer. Básicamente el radicalismo, insisto, el radicalismo encubrió a Javier Milei. Digo, el título de ayer es que el radicalismo encubrió a Javier Milei en la causa por estafa cripto. No hay otro, por más que le busquen una vuelta a la otra, que si la Casa Rosada presionó, cosa que es así, si los gobernadores presionaron, los gobernadores radicales presionaron, es así. Ayer el radicalismo encubrió a Javier Milei. Lo estaba por investigar el Senado, estaba todo dado para armar una comisión investigadora y finalmente a último momento faltó un voto. Y estaba por lograr 2/3 el Senado y a último momento faltó un voto. Uno de los que se dio vuelta es Eduardo Vichy, senador radical, que había firmado para armar una comisión investigadora para investigar a Milei, valga la redundancia, y a último momento levantó la mano y dijo no, al final no. Nunca visto, no pasó nunca en la historia. Estamos en diálogo con Federico Storani, también histórico, dirigente de Radical, ex ministro de Interior. ¿Cómo anda, Federico? Acá Jonathan y Fede Lamas te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasó ayer, Federico? ¿Tiene alguna? Yo no le encuentro explicación. ¿Vos tenés alguna explicación? Yo no la tengo. La única explicación es la del sentido común, que hubo una actitud de claudicación vergonzosa e inexplicable. Porque como ustedes dicen, esto había tenido un dictamen favorable de la mayoría para que se constituyera lo que casi es el del sentido común, una comisión investigadora. Una comisión investigadora no es un juicio a priori, sino es eso, es tener todos los elementos para investigar. Por ejemplo, para llamarla a la señora Karina Milei, para llamarlo al señor de Singapur, para llamarlo a este señor Davis, para llamarlo al señor Godoy, para llamarlo al señor Novelli, y que den sus explicaciones todos, porque estamos ante una fenomenal estafa donde el presidente de la Nación, hasta aquí, desde mi punto de vista, ya lo he dicho, es partícipe necesario. Sin él, la estafa no se consumaba, porque además él puso su posteo con un objetivo loable, que era para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y prácticamente colocó un CBU donde había que invertir. Eso produjo una burbuja que luego terminó en una colosal estafa. Claro. Entonces, si todos estos antecedentes existen, se veían con frecuencia con estas personas, tiene un tilde como persona destacada, como jefe de Estado por su amigo Elon Musk, al cual ahora le va y le regala una motosierra. Lo mínimo que se puede hacer, un poder del Estado, es investigar. No era condenarlo a priori, pero investigar. Tal cual. Y está claro que no se puede explicar, salvo una claudicación vergonzosa,
que nada, absolutamente nada, lo justifica. ¿Por qué ayuda tanto el radicalismo a Milei? ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, porque estamos primero ante el peor gobierno desde el punto de vista del centralismo y el unitarismo. Gobierno con un decreto de necesidad de urgencia que está vigente desde el primer año, del 29 de diciembre. Tiene facultades delegadas, muchísimas. Ese decreto es manifiestamente inconstitucional. Gobierna con un veto prácticamente automático de una minoría intensa sobre temas extremadamente sensibles, como la recomposición de haberes jubilatorios, como por ejemplo la posibilidad del financiamiento de la educación pública, en particular las universidades, que son un ejemplo mundial, las universidades argentinas, como el desmanejo absoluto del fuego, tiene medio país incendiado, la Patagonia, el litoral, y no le interesa, abandono total de las carreteras viales que están deterioradas y aún desde el punto de vista económico eso perjudica la competitividad que tanto habla este gobierno. Para llevar a la conclusión es simplemente un gobierno ultraunitario porque prorroga un presupuesto para disciplinar las provincias. Ahora, si algunos se dejan extorsionar de una manera tan grosera, que carguen con su conciencia, porque no es solamente, lamentablemente, legisladores del radicalismo, también son los de Tucumán peronistas, son los catamarqueños peronistas, son los misioneros peronistas, que le votan absolutamente todo. Entonces, estamos ante un gobierno que lo único que puede hacerse, ya que se ha constituido el Partido Autoritario Conservador con todos sus matices, esto es Macri, Milei, Villarruel, Petri, Bullrich y toda la cría, lo que hay que hacer rápidamente es unir las fuerzas de origen popular para equilibrar, controlar y generar una alternativa. En eso hay que hacerlo sin prejuicios. Claro. Por suerte, lo malo es lo que nos está pasando, pero lo positivo es que nos da la oportunidad de polarizar una vez en la historia argentina bien. Claro. Y tenemos la oportunidad y debemos tomarla de polarizar bien. Vos recién decías, si algunos se dejan extorsionar, decías, ¿vos crees que esto es producto de la extorsión, de que el gobierno extorsionó a estos senadores o a los gobernadores para lo que pasó ayer? Bueno, es evidente que tiene que haber habido una negociación, si cabe, entre comillas, vinculada a la posibilidad de alguna obra miserable que le den a algunas provincias a cambio de un cambio de voto tan grosero, o de alguna otra cosa mucho peor, tipo Cuader, por ejemplo. Eso también deberá ser investigado. Claro, ¿vos crees que pudo haber pasado algo similar al caso Cuader, digamos? Y bueno, puede haber pasado porque es tan abrupto el cambio. Si yo firmo, yo he sido legislador muchos años. Vos cuando firmás algo, lo estudiaste, te comprometiste, analizaste, lo debatiste con tus colegas, no llegaste de un día para otro en un momento a una firma. Y luego si te das vuelta y votás en contra de lo mismo que firmaste, alguna explicación tenés que dar. Ahí se invierte la carga de la prueba, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro. ¿Cómo es el futuro del radicalismo en medio de todo esto? Mira, yo creo que el radicalismo tiene una reserva muy importante que por suerte también se manifiesta. La intervención de Gustavo ayer fue excelente. Nosotros la estamos difundiendo y por supuesto tenemos muchos que lo alaban y también muchos detractores, porque eso está pasando en todas las fuerzas. Pero ayer el presidente del partido nos representó, como nos representó cuando votó contra el DNU, como nos representó cuando votó en defensa de la CONADEP y le dijo lo que tenía que decirle a una reivindicadora de la dictadura como es la vicepresidenta. Entonces, creo que hay dos radicalismos, como hay dos peronismos, y por eso digo, esto está permitiendo una polarización correcta. Claro, ¿y por qué crees que se impone esta mayoría libertaria, llamémosle de alguna manera? Porque en este momento, como dije al principio, este gobierno, que es el más unitario, impone la chequera, los intereses coyunturales, mezquinos, la necesidad de juega con que la necesidad tiene que la dirija, y otros están predispuestos a, tampoco idealicemos,
Tenemos Claro. un sector de la sociedad argentina que es fuertemente conservador y reaccionario. No porque sí, gobiernos autoritarios y aún dictaduras tuvieron un apoyo civil muy fuerte, ¿no? Claro. Y vos que sos un dirigente histórico, para cerrar, te pregunto, ¿cómo ves el debate político hoy? El debate político está inmerso dentro de esta estrategia que hasta ahora se ha caído, no se ha podido salir, de lo que es la derecha global, que es lo que Steve Bannon le decía abiertamente a Donald Trump. Hay que inundar de mierda las Claro. redes sociales, los medios, todo, discutir todas las cuestiones secundarias. Es decir, si te peleas con Lali, si te peleas con María Becerra, si te peleas con, qué sé yo, con el que sea, para distraer permanentemente. En estos últimos tiempos hemos logrado poner más el eje, porque la cuestión es lo que dije antes, qué pasa con la ley del fuego, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con las reivindicaciones específicas que provocaron, por ejemplo, la multitudinaria marcha antifascista. Eso tiene que tener un cordón umbilical y no salirse de ese eje, no caer en la trampa, porque si no, no vamos a lograr generar conciencia de una mayoría. Tal cual. Federico, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Federico Storani, ex ministro de Interior, también histórico, dirigente radical, en medio de esta guerra del radicalismo, lo que yo llamo el encubrimiento de ayer de los senadores radicales al presidente de la Nación, a Javier Milei, que sea investigado por la estafa cripto. Nos vamos a una tanda cortísima y ya seguimos, que tenemos un montón de información. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.